El nacimiento de la maldición. Dicen que en el año de 1603, en un rincón olvidado de Castilla, hubo un pueblo que desapareció del mapa. Su nombre era Valdemares, y su historia fue arrancada de los libros como si alguien intentara silenciar un pecado insoportable. Lo que ocurrió allí no fue obra de Dios ni del hombre. Todo comenzó con una niña. Su nombre era Estela, y nació con una mancha en forma de media luna sobre el omóplato. La partera al verla soltó los paños y se arrodilló temblando. Decía que era la marca de las hecatérides, el signo maldito de aquellas que han nacido bajo el pacto de las sombras. Su madre, una campesina piadosa, quiso bautizarla de inmediato, pero el agua del río se tornó negra cuando intentaron sumergirla. Nadie volvió a acercarse a la familia. Estela creció en silencio. No hablaba, solo escuchaba. A los 6 años, encontró una caja enterrada bajo un viejo roble muerto. Dentro había huesos humanos, plumas negras y un libro sin nombre, escrito con una tinta que nunca se secaba. Desde entonces los animales empezaron a morir de formas atroces. Las vacas parían criaturas sin ojos. Las gallinas se comían sus propios huevos. Las mujeres soñaban con lenguas de fuego y no podían despertar. Y Estela empezó a reír en sueños. A los 12 años un inquisidor llegó a Valdemares. Su nombre era Fray Íñigo de la Torre, un hombre sin rostro visible bajo su capucha, que hablaba con voz de lija. Había sido enviado por rumores de mujeres que flotaban en el aire y niñas que caminaban descalzas sobre brasas, encendidas sin quemarse. La misma noche de su llegada, 4 gatos negros fueron hallados colgados de los árboles, con símbolos tallados en sus entrañas. El inquisidor no esperó. Convocó al pueblo entero frente a la iglesia, y entre gritos y letanías apuntó directo a Estela. «Bruja», escupió, «condenada desde el vientre». Pero cuando intentaron atarla, nadie pudo acercarse. La cuerda se convirtió en serpientes. El suelo tembló, y de su garganta por fin salió una palabra, una sola, en un idioma que nadie reconoció, pero que hizo sangrar los oídos de los ancianos. Aquella noche el inquisidor desapareció. Solo quedó su cruz derretida en la puerta de la iglesia, y sobre el altar tallado en sangre un mensaje. Las hijas del carbón despiertan. Desde entonces, una a una, las niñas del pueblo comenzaron a desaparecer, y en el bosque, donde los árboles se arqueaban como huyendo del cielo, comenzaron a verse figuras encapuchadas, con manos demasiado largas y ojos que no parpadeaban. El pueblo suplicó ayuda a la Santa Inquisición, pero nadie volvió a entrar a Valdemares. Nadie, salvo los que jamás regresaron. Capítulo 2. El invierno llegó temprano aquel año. Los árboles parecían cadáveres desnudos y el viento arrastraba lamentos que no venían, de garganta humana. Valdemares estaba atrapado bajo una niebla que no se disipaba ni con fuego bendito. Las campanas dejaron de sonar, nadie las tocaba, y sin embargo se oían en las madrugadas. Algunos decían que aún quedaba esperanza, que la Santa Inquisición volvería con refuerzos, pero otros ya no rezaban, se habían rendido. Las cruces de madera fueron arrancadas de las puertas, y en su lugar aparecieron figuras torcidas, hechas con ramas y cuerdas, símbolos paganos que nadie recordaba haber aprendido, pero que muchos empezaron a copiar, como si algo dentro de ellos los obligara. Fue entonces cuando empezaron a aparecer los ojos, ojos hechos de cera, clavados en las paredes mirando hacia adentro, ojos en los platos, en las cunas vacías, en las espaldas de quienes se quedaban dormidos. Algunos juraban que parpadeaban, que lloraban, que susurraban. Estela ya no era una niña, vestía de negro, y su cabello se había vuelto blanco como la ceniza. Nadie la había visto comer desde hacía semanas, pero su cuerpo no mostraba señales de hambre, solo caminaba, con los pies descalzos dejando huellas quemadas en la tierra. Y detrás de ella, siempre la seguían 7 mujeres encapuchadas. No hablaban, no respiraban, no tenían rostro. Las llamaban las hecatérides. Una noche el carnicero del pueblo, un hombre corpulento, de voz fuerte y fe firme, se atrevió a gritarle a Estela cuando la vio pasar. Dijo que el demonio moraba en ella, que la carne del infierno le hervía en las venas. Al día siguiente, su cuerpo fue hallado colgado de su propio gancho, con la piel completamente removida y las palabras INRI talladas en sus costillas. Esa misma noche, una niña del pueblo volvió a aparecer. Lucía se llamaba.
Había desaparecido semanas atrás, pero ahora estaba sentada en medio de la plaza, desnuda, cubierta de barro y con la mirada vacía. Cuando su madre corrió a abrazarla, la niña dijo: «Ellas me llevaron al concilio». Nadie entendió, hasta que Lucía empezó a hablar en lenguas. Su boca se abría más allá de lo posible, como si no fuera suya. Nombró a entidades antiguas, a diosas sin nombre, a madres primordiales que se alimentan del miedo del primer grito. Su voz no era la suya. Eran muchas. Esa madrugada, 3 casas ardieron al mismo tiempo. Las llamas eran verdes y no consumían la madera, sino las sombras. De entre los restos salieron figuras con velos largos y coronas de espinas. Reían como si recordaran algo que el mundo ya había olvidado. El pueblo supo entonces que aquello no era brujería, era religión. ¿Y ellas? Eran sacerdotisas. Capítulo 3. El libro apareció sobre el altar de la iglesia, aunque nadie lo puso ahí. Era grande, encuadernado con piel que aún parecía húmeda, y atado con cadenas oxidadas que susurraban en la noche. Nadie se atrevía a tocarlo. Hasta que el padre Rodrigo, el único clérigo que no había huido del pueblo, decidió enfrentarlo. Oró durante 7 días. Ayunó. Se flageló hasta que su sangre cubrió los escalones del púlpito. Finalmente, una noche sin luna, abrió el libro. No encontró escrituras, solo nombres, páginas enteras garabateadas en tinta roja, con nombres de personas que nunca había escuchado. Y otros que sí. Gente del pueblo. Ancianos, mujeres, niños, nombres tachados, nombres repetidos, nombres deformados. Y al final del todo, su propio nombre, escrito con letras enormes y torcidas, como si alguien lo hubiese tallado con las uñas. A la mañana siguiente, el padre Rodrigo fue encontrado muerto, con la boca cosida y los ojos arrancados. El libro seguía abierto, pero su página final había cambiado. Ahora mostraba un dibujo, una figura encapuchada, con muchos brazos y una corona de huesos, rodeada de niños que le ofrecían sus lenguas cortadas. Nadie volvió a entrar a la iglesia. La población empezó a cambiar. Algunos se encerraban por días y salían distintos, más callados, más pálidos, con las uñas largas y negras. Otros empezaron a cavar en el bosque, como si buscaran algo que ni ellos comprendían. En las madrugadas se oían cánticos en un idioma sin vocales, tan antiguo que parecía doler. Y Estela, ahora llamada Madre Carbón, se sentaba cada noche en el centro de la plaza, con el libro sobre las piernas. Las niñas desaparecidas se alineaban detrás de ella, vestidas con túnicas hechas de piel humana. Todas llevaban la media luna quemada en la frente. Cantaban sin abrir la boca. Respiraban sin mover el pecho. Un anciano intentó huir del pueblo. Solo llegó hasta el puente. Lo encontraron con la cabeza girada al revés, y la lengua envuelta alrededor del cuello como una soga. En el tronco más cercano, tallado con fuego, estaba escrito: «Nadie huye del nombre si ya ha sido leído». Desde entonces el libro cambia solo. Noche tras noche aparecen nuevos nombres. Nadie sabe quién será el próximo. Y nadie se atreve a preguntar. Capítulo 4. Los cuervos dejaron de volar sobre Valdemares. Era como si incluso ellos supieran que el aire estaba envenenado. El cielo se mantenía siempre gris. Pero no era niebla. Era algo espeso, podrido, como si el alma del pueblo estuviera siendo digerida desde adentro. Las campanas repicaban solas a las 3 de la mañana. Siempre a las 3. La hora del desvelo eterno. Esa madrugada, comenzaron los sonidos en los techos. Pasos, garras, algo que caminaba, arrastrando los huesos. Los hombres que subieron a investigar no bajaron jamás. Sus esposas los encontraron al amanecer desmembrados, con la piel extendida sobre las tejas como si alguien quisiera usarlas como toldo. No había sangre, solo símbolos, hechos con dientes humanos marcados con precisión ritual. La iglesia ardió sin fuego. Las llamas eran negras y se tragaban la luz. El libro, que debía haber sido consumido, apareció intacto en el suelo, pero con un nuevo capítulo escrito: la llegada del festín. Desde ese día, cada noche aparecía una niña nueva caminando desde el bosque, descalza, con los ojos en blanco, y cantando una canción sin melodía. Nadie sabía de dónde venían. Nadie sabía cómo sabían sus nombres. Solo llegaban y se arrodillaban ante Estela. El pueblo entero dejó de hablar, no por miedo, sino porque empezaron a perder la lengua. Literalmente. Se la encontraban al despertar, arrancada, puesta sobre la almohada,
con las marcas de dientes diminutos. Algunos intentaban escribir, pero las palabras no se formaban. Las plumas estallaban en sus manos. Los tinteros se secaban antes de tocar el papel. El silencio era absoluto, salvo por los rezos invertidos que se escuchaban salir del pozo seco de la plaza. Una noche, una mujer embarazada fue arrastrada fuera de su casa. Su esposo despertó cuando escuchó los gritos, pero no pudo moverse. Algo invisible lo sujetaba al colchón. Solo pudo mirar por la ventana mientras las figuras encapuchadas rodeaban a su esposa. La colgaron boca abajo sobre el pozo y comenzaron a reír. Esa risa no era humana. Era ancestral, podrida. Como si una caverna hablara desde las entrañas de la tierra. El niño nació con ojos negros y dientes completos. A la madre la dejaron viva, pero al amanecer no tenía piel. Solo su corazón seguía latiendo, visible entre las costillas abiertas. Murió 3 días después, sonriendo. Esa misma semana Valdemares perdió la noción del tiempo. Los relojes giraban al revés. El sol ya no salía del este, y los cadáveres empezaron a parpadear. Estela ya no era una muchacha, era algo más. Su voz se oía dentro de las paredes, sus dedos aparecían en los reflejos, y cada vez que alguien cerraba los ojos, la veía sentada frente a él con los brazos abiertos diciendo: «Ven, ya sabes lo que eres». Las brujas ya no se escondían. Ahora tocaban a la puerta, y entraban, sin que nadie las invitara. Capítulo 5. Los nacidos después del fuego no lloraban. Las nuevas generaciones en Valdemares se alían del vientre en silencio, con ojos abiertos, como si ya supieran lo que eran. No necesitaban leche, solo sombra. Sus uñas crecían afiladas desde el primer día, y sus madres envejecían de golpe al parirlos, como si algo les robara la vida por dentro. Se decía que las brujas ya no necesitaban rituales, que habían hecho un pacto mayor, que un poder más antiguo que el diablo les había otorgado dominio total sobre la carne y el tiempo. Y Estela no envejecía, ni respiraba. Solo observaba desde su altar de huesos, en lo que antes fue la iglesia, donde el libro crecía solo, añadiendo páginas como si se alimentara del miedo. Una noche, los árboles se partieron en dos sin razón aparente. Del centro del bosque emergió una figura imposible. Era un ciervo, pero con rostro humano. Tenía boca, pero sin labios. Tenía ojos, pero eran de cristal. A su paso la tierra se abría y de ella salían manos infantiles, huesudas, buscando la superficie. Acompañándolo venían las hecatérides, pero ya no eran solo 7. Ahora eran decenas, cientos, con velos que parecían flotar dentro del aire espeso, y pies que no tocaban el suelo. Cantaban en un idioma muerto, y con cada nota las piedras se agrietaban, los animales estallaban, los hombres olvidaban sus nombres. Una familia entera decidió escapar. Los Ramírez tomaron un carro, sus hijos, provisiones, y cruzaron el viejo puente al amanecer. Nadie los detuvo, pero jamás llegaron al siguiente pueblo. Semanas después, un arriero encontró el carruaje enterrado a medio kilómetro de Valdemares, cubierto por raíces imposibles, como si los árboles hubieran crecido de golpe para tragarlos. No había cuerpos, solo el acta de nacimiento del hijo menor y un pañuelo manchado con leche negra. El pueblo estaba vacío pero lleno, sin vida pero habitado. Las puertas estaban abiertas, las camas tendidas, las ollas al fuego, pero no había rastro humano, solo murmuraciones y rostros dibujados en las paredes tallados con garras, rostros que sangraban. Fue en ese punto donde nació la leyenda, que quien caminara sobre Valdemares aún siglos después podría oír el canto de las niñas perdidas, que las raíces de aquel bosque alcanzaban el tiempo mismo, que los nombres escritos en el libro seguían corriendo, generación tras generación, hasta hoy, porque cuando se construyó la hacienda de los Altamira, 200 años después, los obreros hallaron un pozo sellado en medio del terreno. No lo abrieron, solo lo rodearon de cruces, pero cada noche alguien las arrancaba. Y en los registros del patrón más antiguo, escritos con mano temblorosa, quedó una frase que nadie comprendió entonces. Las hijas del carbón están sembradas. Un día volverán a brotar. Capítulo 6. El terreno donde se alzaba Valdemares fue declarado maldito por el Santo Oficio, pero nunca exorcizado. Demasiado peligroso. Demasiado tarde. Sellaron los archivos, falsificaron mapas y enviaron a los últimos inquisidores a callar a los sobrevivientes. Pero los pocos que hablaron terminaron con la lengua, arrancada por ratas negras que aparecían incluso dentro de las catedrales.
Aún así el mal no se disolvió, solo mutó. El libro, ese que escribía nombres por sí solo, fue encerrado en un cofre de hierro sellado con símbolos cabalísticos. Se creía desaparecido. Pero en 1834, durante la expansión de los Altamira, los trabajadores que cavaban el sótano de la nueva hacienda colonial hallaron una caja oxidada que no debía estar ahí. No pudieron abrirla. Pero uno de ellos dijo que oyó llorar desde adentro. A la mañana siguiente, sus ojos se habían vuelto completamente blancos. Y debajo de sus uñas, había trozos de piel que no eran suyos. Desde entonces la hacienda vivió en sombras. Algo en la tierra temblaba cada cierto tiempo, pero no como un sismo. Era un pulso, un latido, un susurro subterráneo. Mientras tanto, en los últimos años de Valdemares, cuando aún quedaban cuerpos que respiraban y brujas que caminaban como mujeres, los rituales se volvieron cada vez más extremos. Ya no sacrificaban animales. Ahora eran sacerdotes, monjas, niñas recién nacidas, que eran ofrecidas en pozos que jamás se llenaban. Los altares ya no eran de piedra, sino de espinas humanas, entrelazadas con lenguas y cordones umbilicales, y en el centro del pueblo, donde antes estuvo la fuente, apareció una escultura que nadie había tallado. Una figura femenina, gigantesca, con cuernos retorcidos y 4 brazos que sostenían a un bebé que lloraba sangre. No podía ser destruida. Los que lo intentaron murieron en sueños, estrangulados por sus propias madres. Los archivos que sobrevivieron describen un último evento, la noche del llamado. Ese día, los espejos en Valdemares se quebraron todos a la misma hora. De cada grieta salieron insectos sin ojos que murmuraban nombres olvidados. Las campanas repicaron solas. El cielo sangró, y las brujas desaparecieron. No murieron. No huyeron. Solo se disolvieron en el aire, pero dejaron algo atrás. En el suelo donde danzaban quedó grabado un símbolo tan antiguo que ni los inquisidores pudieron traducirlo. Solo lo dibujaron con tinta negra y escribieron al margen: esta marca no pertenece a este mundo. Con los siglos ese símbolo se desdibujó bajo la maleza, hasta que en 1978, durante la restauración del casco viejo de la hacienda Altamira, un niño lo descubrió jugando entre las piedras. Desde esa noche no volvió a hablar, y cuando su madre lo encontró durmiendo, estaba susurrando una palabra con la boca cerrada: Estela. Capítulo 7. El último testigo de Valdemares fue un fraile ciego que llegó guiado por sueños. Se llamaba Tomás de Azuaga. Nunca había oído del pueblo ni conocía la región, pero cada noche, una voz de mujer le susurraba, desde el fuego de las velas: ven, la semilla ha germinado. Cuando cruzó el umbral del bosque, los pájaros cayeron muertos desde las ramas. El aire estaba tan espeso que parecía agua, y aún sin ver, sintió el aliento de algo que lo seguía desde las sombras. No rezó, no gritó, solo caminó hasta llegar al centro de un lugar que no debía existir. No quedaban casas, solo esqueletos de madera retorcida, raíces negras que salían de las paredes como venas, y un silencio antinatural. El fraile se arrodilló, tocó el suelo. Estaba tibio, como si palpitara, y entonces lo oyó. Primero fueron pasos, luego el llanto de un recién nacido, después un coro de niñas cantando en latín invertido, y al final, una carcajada seca vieja, como si 1000 bocas rieran desde una sola garganta. El fraile levantó la cabeza. Lo que vio, aunque estaba ciego, fue un rostro que no era de este mundo. Mitad mujer, mitad bestia, con dientes de vidrio y ojos como estrellas apagadas. La figura se acercó, pero no caminaba, flotaba, y al rozarle la frente con un dedo largo como un clavo, le mostró la verdad. Valdemares era solo el primer surco. La brujería allí practicada no era simple pacto con demonios, era más antigua. Una corriente viva, subterránea que viajaba bajo los cimientos de América. Las brujas no habían muerto, se habían sembrado, y en ciertos lugares, en ciertos linajes, florecerían otra vez. El fraile despertó una semana después en un convento de Veracruz, cubierto de tierra y con la boca cocida. Los médicos dijeron que jamás volvería a hablar. Pero antes de morir, escribió con sangre en la pared de su celda una sola frase: no excaven bajo la hacienda. Décadas después, el símbolo hallado por el niño en 1978 fue borrado por los albañiles, pero no antes de que lo fotografiaran. Uno de ellos, curioso, lo imprimió y lo llevó a su casa, clavándolo con tachuelas sobre una tabla de madera.
Esa noche su hija menor desapareció. Solo encontraron su vestido cubierto de ceniza y marcas de garras sobre el piso. La tabla fue quemada, pero el símbolo volvió, grabado en la puerta de su casa, como si la madera lo hubiera recordado. Desde entonces la hacienda Altamira vivió en sombras. Dueños iban y venían, animales morían sin razón. Una noche al mes, los espejos se empañaban con nombres que nadie escribía. Y bajo el suelo, algo se movía. La tierra ya no dormía, y los herederos del lugar, ignorantes del legado oscuro, comenzaron a notar cosas, sueños compartidos, voces entre los ladrillos, y una presencia femenina que solo se manifestaba si alguien estaba a punto de morir. Esa mujer, decían, se sentaba en el borde de la cama, y le hablaba al oído a los moribundos. Siempre decía lo mismo. Ya brotaste, hija, ahora da fruto. Capítulo 8. Nunca creí en brujas, ni en maldiciones. Hasta hace poco, ni siquiera sabía de dónde venía exactamente mi familia. Solo sabía que el apellido Altamira venía con una hacienda vieja y unas tierras malditas, que nadie quería comprar, ni trabajar. Yo crecí lejos de todo eso. Ciudad, calles sucias, violencia real, la que se carga en las pistolas, no en los cuentos. Me metí en cosas que no debería. Ya sabes, lo de siempre, gente armada, dinero rápido, muertos que nadie llora. Pero cuando todo se fue al carajo, mi madre me mandó lejos, a la tierra de los abuelos, como le llamaba. La hacienda Altamira. Pensé que era castigo. El lugar estaba abandonado, lleno de polvo y animales muertos. El viento parecía gemir en los pasillos, pero no había nada sobrenatural, solo ruinas. Hasta que empecé a soñar. Primero fue una niña, parada junto a mi cama. Vestía un camisón antiguo y tenía los ojos completamente blancos. No decía nada. Solo respiraba. Al despertar había ceniza sobre mis sábanas. Después vino la voz. Una mujer, hablándome desde dentro de las paredes. Me decía cosas que no entendía. Nombres antiguos, fechas, y una palabra que se repetía cada noche. Valdemares. Pensé que estaba volviéndome loco, hasta que vi el símbolo. Estaba grabado en el umbral del sótano, bajo una capa de pintura vieja. Lo toqué. Sentí un escalofrío que me atravesó el pecho. Y esa noche, los espejos de la casa se empañaron solos. En el mío apareció una frase. Tú eres el brote. A la mañana siguiente llegaron ellos, los hombres del cartel. Querían esconder algo en la propiedad. Me ofrecieron dinero. Dije que sí. ¿Qué otra cosa iba a hacer? Pero cuando empezaron a excavar en el patio trasero, las cosas cambiaron. Primero, uno de ellos desapareció. Luego otro empezó a hablar en un idioma que nadie conocía. Y anoche, el más joven se clavó un cuchillo en los ojos mientras decía entre gritos, ella ya despertó. Ahora tengo miedo. No del narco, de ella. Porque ya no está solo en mis sueños. Hoy la vi. No una sombra. No un fantasma. La vi caminando en el jardín, en plena luz del día. Pies descalzos. Cabello blanco. Ojos sin pupilas. Se detuvo, me miró y sonrió. Después, los perros empezaron a morir. Algo se mueve debajo de la casa. Ruge. Respira. Huele a sangre. Y yo estoy empezando a escuchar cosas cuando no hay nadie. Voces que me llaman por un nombre que no es mío. Eres hija de la tierra sembrada, me dicen. Eres fruto del pacto. Y lo peor es que cada noche me despierto más cambiado, más frío, como si algo se estuviera despertando también dentro de mí. Me llamo Santiago Altamira. Y esta hacienda no me pertenece. Yo le pertenezco a ella. Capítulo 9. Anoche, la tierra se abrió. No como en los terremotos. No fue un temblor ni un derrumbe. Fue una grieta viva. Un tajo en la realidad. Empezó en el patio de atrás, donde los sicarios habían cavado una fosa. Querían esconder cuerpos, pero lo que encontraron fue una piedra negra, lisa como un espejo, con carne por dentro. Uno de ellos la tocó. Su mano quedó pegada. Gritó. Su piel se partió como papel mojado y su cuerpo fue tragado por la piedra, sin dejar rastro. El hueco que quedó no sangró. Soltó vapor. Y del vapor salieron risas. Yo quise huir. Pero ya no hay salida. El camino de regreso está lleno de espinas que nadie sembró. Las aves no vuelan por aquí. No hay señal. No hay tiempo. El reloj del comedor marca siempre las 3:33. Y anoche,
Escuché pasos arriba. Pero nadie más vive conmigo. El cartel ya no regresa. Uno de los jefes me llamó. Su voz temblaba. Me preguntó qué era esta casa, qué les había hecho. Les dije que yo tampoco sabía. Mintiendo. Porque ya empiezo a saberlo todo. Santiago Altamira no es solo mi nombre. Es una máscara. He empezado a encontrar cosas que dejé escritas sin recordarlo. Páginas arrancadas, símbolos grabados en las paredes con mis uñas, nombres que nunca oí. Y lo peor, una fotografía vieja, en sepia, donde aparece la hacienda, con una mujer de vestido oscuro en el balcón. Tiene mi rostro. A veces sueño con ella, otras veces sueño desde ella, y cada vez que despierto hay más cambios. Mis manos están frías todo el día, mi voz suena diferente. No le temo a la sangre. Y cada vez que toco la tierra de esta casa, siento que me late bajo los dedos. Hace 2 noches volví al sótano. Hay un pozo. No estaba antes. Bajé con una lámpara. No pude ver el fondo, pero escuché un llanto. De bebé. O de algo que se ríe como un bebé. Volví a mirar el espejo del pasillo. Esta vez no estaba empañado. Estaba roto. En cada fragmento vi algo distinto. Fuego. Niños colgando de árboles, rostros con bocas abiertas hasta las orejas, y el mío, sonriendo con dientes que no tengo. Y entonces escuché el susurro detrás de mí. La sangre ha florecido, las hijas volverán a casa. Hoy desperté con tierra bajo las uñas, y olor a ceniza. Los vecinos han empezado a desaparecer, aunque están lejos, muy lejos de aquí, a kilómetros. Pero todos tienen un parentesco con los Altamira. Lo descubrí viendo los registros antiguos. Algunos ya no existen en ningún sistema, como si nunca hubieran nacido. Esta noche me acosté temprano, pero no pude dormir, porque ella me habló, no desde los muros, no desde los sueños, me habló desde dentro. Su voz está en mi cabeza. Dice que el ritual ha comenzado, que la sangre vieja está germinando, que las raíces se extenderán más allá de la tierra maldita, que ya no hay inquisición que detenga esto, que no es un castigo, es una herencia, y que mañana, cuando el reloj marque de nuevo las 3:33, las brujas cruzarán desde el otro lado. No como espectros, no como susurros, con cuerpo, con hambre y con mi rostro. Capítulo final. Esta será mi última entrada. Lo escribo con las manos manchadas. No sé si es tinta o sangre. La diferencia ya no importa. Todo empezó a las 3:33. El reloj no sonó. Se partió. La madera de las paredes crujió como huesos quebrándose. Las lámparas se apagaron, y del pozo en el sótano comenzó a salir niebla. No era vapor. Era algo vivo. Se arrastraba por el piso. Subía por los muros, y al tocar los espejos los encendía, uno por uno. Todos empezaron a mostrar escenas de otra época. Inquisidores quemando mujeres. Pero las mujeres no gritaban, reían, se arrojaban al fuego como si se estuvieran casando con él. Y luego apareció ella. No la niña, no la mujer. Lo que salió del pozo era algo más viejo que la palabra bruja. Era la raíz, la madre. Su piel era negra como madera quemada. Tenía varios rostros y todos eran el mío. Su cabello era largo, hecho de serpientes pequeñas. De sus ojos salía polvo, no lágrimas. Me habló sin mover la boca. Gracias por dejarme nacer otra vez. Caí al piso. Sentí que algo se rompía dentro de mí, como si un huevo invisible hubiera estado incubándose en mi estómago todos estos años. Grité, pero no con mi voz. Era otra, femenina, antiguísima. Y luego lo supe. Yo no era su descendiente. Yo era su recipiente. Ella me había sembrado. Desde que nací, todo en mi vida fue diseñado para llevarme aquí, a la hacienda, al pozo, al momento exacto. Las muertes, las señales, la sangre, todo. Yo no tenía libre albedrío, solo raíces. Los cuerpos que enterraron en el patio. Empezaron a moverse, escuché los huesos chocar, las costillas crujir, salieron arrastrándose uno a uno. No eran zombies, no eran espectros, eran brujas reencarnadas en los cuerpos vacíos de sicarios muertos. Vestían piel ajena como si fuera nueva, y cada una de ellas me llamó por un nombre distinto. Uno que no recordaba, uno que me hizo temblar. Exmara. Ese es mi verdadero nombre. O lo fue, hace siglos.
Fui quemada en Valdemares. Mis hermanas también. Pero el fuego no nos mató. Solo nos descompuso. En semillas. Y ahora todas han regresado. La hacienda ya no es hacienda. Es un útero de tierra, de sangre, de carne. Los muros laten. El techo respira. Bajo el piso hay raíces que cantan en un idioma que el oído humano no debería escuchar. Ya no soy Santiago. Ya no soy hombre. Soy el canal, la abertura. Y ahora que he florecido por completo, ellas pueden caminar entre los vivos. Y lo están haciendo. Están saliendo de aquí una por una. Caminan por los caminos vacíos. Entran en las ciudades. Ponen manos sobre bebés dormidos. Y siembran más. ¿Tú qué lees esto? No reces. No huyas. No mires por la ventana si escuchas una risa suave. Porque si ves a una mujer con mi rostro, descalza, con los ojos vacíos y la piel cubierta de ceniza, no es un sueño. Es tu turno. Ya germinaste. Ahora da fruto. Gracias por quedarte hasta el final. Y no olvides suscribirte a Crónicas Oscuras, dejar tu me gusta. Y recuerda que el terror empieza con un susurro y termina con un grito. Dulces pesadillas.